la computadora. Aquí está. Listo, entonces vamos a empezar hoy con el tema de características de la resonancia magnética. Ahorita lo que vamos a ver son fundamentos, o sea, decir lo general de ese estudio. Luego, a medida que nos vayamos profundizando con el tema, vamos a partir desde lo básico del estudio a cosas ya más complejas. Entonces, por eso es que es muy importante que vayamos atendiendo ahorita las reuniones del inicio, ¿verdad? Para que no se vayan perdiendo. Ok, como principio básico de funcionamiento de la resonancia magnética, lo primero que vemos nosotros es que se utiliza un poderoso imán que emite un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en lugar de tener un tubo de rayos X, como pasaba en tomografía, como pasa en microscopía y en las demás modalidades que vimos ahorita, cambiamos eso por un poderoso imán. Cuando digo poderoso imán, lo digo literalmente. Estamos hablando de un imantón que emite un gran campo magnético que es capaz inclusive de traer hasta un carro, un automóvil. Por eso es que literalmente dice poderoso imán. Entonces, ¿qué pasa? Ese imán reemplaza el tubo de rayos X. Entonces ya no se utiliza el tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Permítame. Acaba de ingresar una persona que desconozco. Todos aquí son conocidos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién es Pacheco? En Pacheco, ¿quién es la que acaba, o persona que acaba de ingresar? Pacheco. Yo, licenciado, Daisy Juliana Flores Pacheco. Ah, ok, excelente, listo. Es que se me está fallando la señal, entonces por eso me volví a conectar. Ah, no se preocupe. Solo para verificar que todos aquí son de la clase, es que no me gusta tener personas ajenas porque, no sé, digo yo, ¿quién viene a ser una persona ajena aquí? No creo que quiera aprender así de mí, a no ser de que me tomen como una especie de erudito del tema, entonces vengan gente externa, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, ya no utiliza un tubo de rayos X, sino que ahora lo que utilizamos es un poderoso imán. Ok, entonces vamos a cambiar el tubo de rayos X por un imán. Y veamos lo siguiente también. Se utiliza una serie de pulsos de refrecuencia que absorben núcleos de... Esto, bueno, no son núcleos de hidrógeno. Yo esperaría que ustedes hayan visto el material de estudio que yo les envié previamente, donde hay una animación que les explica básicamente cómo es este proceso del estudio de resonancia. Esperaría de antemano que hayan visto esa animación para no estar perdidos en lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De igual manera, eso lo vamos a ver más a detalle en su momento, cuando vayamos al tema de adquisición de la imagen de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Ya cambiamos los rayos X, ya no utilizamos rayos X, sino que ahora lo que utilizamos son radiofrecuencias. No se utiliza rayos X. Lo que utiliza son pulsos de radiofrecuencia. Entonces, fíjense muy bien, lo que cambiamos es que ya en este estudio ya no estamos utilizando radiación ionizante. Y en lugar de radiación ionizante, lo que utilizamos ahora es un tipo de radiación llamada no ionizante. Ustedes recordarán, tal vez en su clase intro a la radiología, que la radiación ionizante tiene efectos en la salud y la radiación no ionizante no tiene efectos en la salud. Las radiofrecuencias son un tipo de radiación no ionizante. Y ese tipo de radiación es la que utiliza el equipo de resonancia, es decir, un tipo de radiación que no nos va a causar problemas en la salud. Entonces, vamos a tener eso en cuenta y fíjense muy bien aquí, lo que sucede luego es que durante el estudio viene el equipo y emite una serie de pulsos de radiofrecuencia, viene y el tejido del paciente, es decir, lo que vamos a estudiar, el tejido, órganos que vamos a visualizar en la imagen, viene, absorbe esos pulsos de radiofrecuencia y luego los remite. Y esos pulsos que remitió nuevamente el paciente, es decir, cuando absorbió los pulsos, viene y los remite el paciente, son detectadas por una serie de detectores a lo largo del paciente. Vamos a ver un poquito más a detalle eso, para que los que vienen claro después, pero si tengamos presente muy bien eso. Voy a avanzar. Ahora, fíjense muy bien aquí. Resulta que el estudio de resonancia tiene una característica que nos brinda imágenes en tres tipos de modos de contraste. Así lo podemos visualizar.
son modos de contraste. Ustedes pueden ver aquí la misma región atómica visualizada en 3 tipos de modo de contraste. PD, que significa PD por sus siglas en inglés por density, pero también, además de decir PD, nosotros podemos escribir como DP, que es densidad protónica. Fíjense muy bien aquí, su nombre indica densidad protónica. Vamos a ver ahorita por qué densidad protónica. Fíjense que lo que sucede es que esta imagen lo que visualiza son concentración de protones. Vamos a recordar un poquito ahorita. Vamos a recordar eso. Protones. Quiero que ustedes me digan qué son los protones. Vamos a ver. Tal vez en su clase de radiología se acuerdan dentro de la radio, tal vez en una clase de física o en el colegio. Recordarán un poquito sobre la estructura atómica. ¿Qué son los protones en sí? Vamos a ver si alguien recuerda que nos pueda colaborar con ese dato. Vamos a ver, voluntarios. No se peleen. Son las partículas que están en el núcleo del átomo y estas tienen carga positiva. Excelente. Vamos a ver cuál es su nombre. Rebeca, ¿verdad? Listo, Rebeca. Excelente. Como dice su compañera, son partículas dentro del núcleo con carga positiva. Y es que, sí, fíjense muy bien, recordemos cómo estaba compuesto la estructura atómica. Y qué pasaba, cómo estaba compuesto el átomo. El átomo estaba compuesto de electrones. Estos electrones orbitaban en torno a un núcleo, así como orbitan los planetas en torno al Sol. De la misma manera orbitaban estos electrones en torno al núcleo. Y este núcleo, dentro del núcleo, estaba conformado por protones y neutrones. Entonces, fíjense muy bien aquí. Cuando nos referimos a protones, son partículas dentro del núcleo con carga positiva. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense muy bien, hay un dato interesante con algunos átomos. Resulta que hay ciertos átomos como el hidrógeno que son bien especiales. Vamos a ver, ¿alguien recordará cuántos protones tiene el átomo de hidrógeno? ¿Alguien recordará tal vez en sus clases de química del colegio, de física del colegio, de nitro de la radio? ¿Alguien recordará ese dato? Ajá, ¿cuánto? 1. Exactamente, un protón. Un protón nada más. Ahora, díganme ustedes el siguiente dato. Quiero hacerles la pregunta. ¿Cuál es el elemento más común en el cuerpo humano? ¿Cuál es el elemento más común que conforma el cuerpo humano? Agua. H2O. Agua. Ajá, H2O. sí, está bien, Hidrógeno. excelente. Claro eso, ¿verdad? H2O es una molécula, ¿verdad? Es un compuesto molecular. El agua, en efecto, está en lo correcto. El agua conforma una gran parte del cuerpo humano. Pero recordemos que el agua está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, así como lo dijo su compañero, H2O, ¿verdad? No, perdón, ¿cómo era? Bueno, el punto es que el agua contiene átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? El elemento más común, y fíjense muy bien que estoy hablando del elemento. Cuando me refiero al elemento, hablo que hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es decir, elementos de la tabla periódica. Si yo dijera, por ejemplo, un compuesto o un compuesto más común sería el agua, en efecto. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno es el elemento más común en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno es el elemento más común en el cuerpo humano y el hidrógeno, al tener únicamente un protón, nos trae bastante ventajas, porque este átomo, este protón, interactúa muy bien con el campo magnético del equipo y esto hace que en los tejidos u órganos que se concentren con una gran cantidad de protones van a dar mucha información. Y fíjense muy bien qué es lo que vemos nosotros en el modo de contraste de densidad protónica. Lo que nosotros vemos es protones, densidad de protones, es eso. ¿Qué se traduce en la densidad de átomos de hidrógeno en esa parte que estamos visualizando nosotros en la imagen?
fíjense muy bien aquí, que nosotros vemos la imagen de densidad protónica y las imágenes, la parte de la imagen que ustedes vean con tonalidad muy clara, significa que hay una alta concentración de protones. Y la región de la imagen que ustedes vean con ya tonalidad oscura o tonalidad un poquito, un gris oscuro, ya son zonas que tienen baja concentración de hidrógeno, es decir, baja concentración de protones. Ajá, le escucho. ¿Podría volver a repetir eso? Que fíjate que me está fallando la señal. Está bien. No escuché bien. Gracias. Está bien. Entonces, ¿qué pasa con la imagen de densidad protónica? Lo que ustedes ven aquí son concentración de protones. Es lo que ustedes van a ver. ¿Qué pasa? En las regiones claras, es decir, las regiones claras, la región con tonalidad en blanco, son regiones con alta densidad de protones. Bueno, relativamente alto, porque la cantidad de protones en el cuerpo humano es muy alto, pero relativamente alto. Es decir, que tiene una mayor cantidad de protones que las regiones de la imagen que se ven oscuras o con un gris muy oscuro. Entonces, ¿qué pasa? En PD, así lo voy a poner, o PP, así con sus siglas, ya saben que es densidad protónica, se visualiza concentración de protones. Entonces, inclusive su mismo nombre lo indica, densidad protones. Entonces, ¿qué pasa? Regiones con tonalidad clara poseen una alta concentración de protones y regiones. Y aquí claro la imagen de la imagen con tonalidad clara y regiones con tonalidad oscura poseen una baja concentración de protones. Entonces tengamos bien esto, tengamos bien claro esto porque es lo que vamos a estar visualizando. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta parte del cráneo que se visualiza muy oscuro, con tonalidad muy negra, muy oscura. Tiene bastante que ver por la concentración de protones. Después vamos a ver eso un poquito más adelante. Y si tengamos un bien claro esto. Ahora, fíjense muy bien ahora que también hay otro modo de visualización de la imagen que se llama T1. En T1, nosotros lo que vamos a visualizar ya es qué tan susceptible al campo magnético del equipo es esa región de la imagen. Fíjense muy bien aquí. Pasa lo siguiente. Ustedes pueden ver aquí siempre la imagen. Ustedes pueden ver la imagen, por ejemplo, esta parte, esta región oscura. Ustedes también pueden ver la imagen, estas regiones muy claras. Y resulta que esa tonalidad va a depender de qué tan susceptible es esa región anatómica a interactuar con el campo magnético del equipo, es decir, con el imán del equipo, con el campo magnético que despide el equipo. Entonces tengamos presente muy bien eso. En T1 tenemos otro modo de contraste. ¿Qué tan susceptible, perdón, qué tan susceptible magnéticamente es? Eso es lo que vamos a visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vean regiones de la imagen con tonalidad clara, eso significa que la región anatómica que está representando tiene muy buena susceptibilidad magnética. Es decir, que ese tejido u órgano de esa imagen tiene muy buena interacción con el campo magnético. A eso lo vamos a conocer como susceptibilidad magnética. Tengamos presente muy bien eso. Luego vamos a ver más detalle de qué es eso de susceptibilidad. Vamos a ver eso más. Ahorita nosotros estamos partiendo con lo básico. Con tonalidad de la imagen, entonces clara,
Significa que el tejido tiene buena susceptibilidad magnética. Eso es lo que significa. Y si vemos regiones muy oscuras, lo que significa es que esa región de ese tejido órgano tiene baja susceptibilidad magnética. Voy a correr un poquito este cuadro aquí para que quepa el texto. Regiones de la imagen, con tonalidad. Tienen baja susceptibilidad magnética. Pero Ajá, díganme. hoy en día ya se sabe cuáles son las regiones u órganos que son susceptibles. Sí, ya sabemos, eso está muy estudiado. Eso está muy, pero muy estudiado. Fíjense muy bien que esto de susceptibilidad es como una analogía de qué tan denso es un tejido. Es como una cercanía. ¿Qué veíamos nosotros en tomografía? ¿Qué tan denso o qué tan poco denso en un tejido, verdad? ¿Qué es lo que vemos ahora en resonancia? ¿Qué tan susceptible o qué tan poco susceptible es un tejido? Es lo que cambia aquí. Entonces cambiamos ahora de visualizar distintas densidades de tejido a visualizar ahora distintas susceptibilidades magnéticas de los tejidos. Eso es lo que estamos visualizando ahora. Y sí, en efecto, ya sabemos muy bien qué tejido, qué órganos tienen muy buena susceptibilidad magnética y qué tejidos órganos tienen baja susceptibilidad magnética. Entonces, esto es lo que nos va a indicar. Ahora, fíjense muy bien aquí. En T2, ¿qué es lo que ustedes van a observar? Van a observar, en T2 lo que ustedes observan es la escala opuesta de grises de T1. La escala opuesta de grises que T1. Entonces, ¿qué pasaba? Quiero que comparemos la imagen de T1 y T2. Fíjense muy bien aquí que muestra exactamente el orden inverso de la escala de grises. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta parte del cerebro? Aquí está de aquí. Está oscura. Está oscura. ¿Y qué pasa aquí? Está clarita. Es blanca. Exactamente. ¿Qué pasa? Vamos a ver con estas líneas oscuras que ven aquí del cerebro. ¿Y qué pasa ahora aquí? Ahora está claro, ¿verdad? Se le realiza inversión de color, ¿verdad? Exactamente. Es algo así. Es lo que visualizamos, una inversión de colores. Y esto tiene su propósito, que vamos a ver después, ¿verdad? Entonces se preguntarán, bueno, ¿y qué sentido Entonces tiene? el T2 sería para los que no son susceptibles. Sí, vamos a ir a eso después, tranquilo. Vamos a ver en qué caso es más conveniente aplicar uno que otro. Y fíjense muy bien aquí, fíjense muy bien que generalmente ustedes pueden tener solo un tipo de contraste de imagen. Hay casos en los que ustedes pueden tener PD y T2, pero no pueden tener T1 y T2 porque son escalas opuestas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengamos presente eso, que son escalas opuestas, que son el contrario, o sea, son como el yin y el yang. O sea, si, uno está por un lado y el otro está por otro lado. Es como el contrario. Es como su anti-yo, esas diferentes escalas. Este se utiliza bastante. Nosotros también en la parte de fotografía. Siempre menciono ese tema porque, exacto. Si nos podemos fijar en la parte de T1 y T2, fijémonos en la parte de la silla turca, en donde se acopla en esa parte ahí en medio, cuando está en tono negro, no se absorbe a ver lo que es en T2, la N pequeña. Entonces, cuando hacemos el cambio de color, de cambio de inversión de color se le llama, es para ver, podemos saber que el blanco refleja mucho más y el negro lo que hace es que oscurece alrededor, ¿verdad? Excelente. Ahora, si nos fijamos en T1, no vamos a ver algunas partes anatómicas del cerebro, pero cuando lo pasamos a T2, podemos ver que se resaltan algunos tonos. Excelente. Entonces, para eso es. Sí, muy buena información y eso es un adelanto. Lo que nos brinda poca información en T1 nos va a brindar más información en T2. Y después vamos a ver eso porque es así. Ahora sí, aclaro muy bien que este tipo de imagen no se logra
con, por ejemplo, por decírselo así, un retocado de imagen, es decir, que vengo yo, pongo esta imagen de T1 y la pongo en un programa de software y cambio, invierto escalas de grises y ahora me cae esto, no así. No es así. Esto, para tener una imagen T2, es un proceso radiológico, lo que tiene que ocurrir. Para tener la imagen T1 es un proceso radiológico y en PD es un proceso radiológico. No es que vengo yo, puedo obtener la imagen T1 y la paso a un programa especial de software y ya obtuve la imagen T2. No es así. Tiene que pasar por un estudio. Y en el estudio me brinda directamente la imagen T1 o T2 o en PD. Pero sí, es muy buena observación y usted me adelantó. Lo que pasa es que quería explicar eso en su momento, pero está bien. Usted se me adelantó y es muy bueno lo que me dijo. E inclusive es una pregunta de las que apliqué el periodo pasado. Perfecto, entonces tengamos claro en esto. Tenemos bien claro esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que visualizamos nosotros en T1 y T2? Y en PD, excelente. Voy a borrar esto. Lo voy a borrar y voy a avanzar a la siguiente. Entonces, fíjense muy bien aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Nosotros en resonancia podemos visualizar los planos de imagen, el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué diferencias hay ahora cuando yo visualizo los planos distintos en resonancia y los planos distintos en tomografía? Sucede algo que se llama reconstrucción de imagen. Fíjense muy bien aquí, voy a aplicar la palabra reconstrucción. Cuando yo hablo de reconstrucción, me refiero yo a, más que todo, cómo se procesa la información obtenida en el estudio. Entonces, a eso me refiero yo con reconstrucción. ¿Cómo se está procesando la información obtenida en el estudio? Ahora, fíjense muy bien que resonancia magnética, hay dos tipos de reconstrucción de imagen que va a variar dependiendo de lo que yo quiero ver. Está la reconstrucción 3D, que esto es lo que me permite a mí es visualizar los tres planos de imagen, así como pasa en tomografía. Entonces, también se puede aplicar eso, pero ¿qué pasa? También está lo que es la reconstrucción 2D. ¿Qué pasa con ese tipo de reconstrucción? Solo se puede visualizar un plano de imagen a la vez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero configurar, por ejemplo, un estudio, configuro los parámetros radiológicos para una reconstrucción en 3D, yo perfectamente puedo visualizar los tres planos de imagen al mismo tiempo, el axial, sagital y coronal, como ocurría en la tomografía. ¿Qué pasa? Resulta que si yo quiero configurar ese tipo de estudio, tiene una desventaja que lleva bastante tiempo. Entonces, si yo quiero obtener una imagen en los tres planos, me va a llevar bastante tiempo. Estamos hablando inclusive de más de una hora en un estudio. Imagínense que el paciente está acostado en la camilla más de una hora para obtener la imagen de los tres planos de imagen. Ahora, ¿qué pasa? En la reconstrucción 2D, yo solo puedo visualizar un plano de imagen a la vez. Si yo, por ejemplo, configuro los parámetros radiológicos para observar, por ejemplo, una resonancia magnética axial de cerebro, solo voy a poder visualizar la axial del cerebro, pero no puedo visualizar simultáneamente la sagital del cerebro, a no ser de que yo vuelva a realizar nuevamente un estudio con otros parámetros radiológicos y ya pueda observar yo el plano sagital. Y lo mismo pasa con el coronal. Entonces, esto pasa en la reconstrucción 2D. ¿Qué ventaja tiene? Dura menos tiempo. Entonces, esto pasa. Fíjense muy bien que, de hecho, vamos a ver un poquito más adelante, que la resonancia lleva bastante tiempo, relativamente comparándola con la tomografía. En la tomografía el estudio dura segundos. En la resonancia el estudio nos lleva
minutos, inclusive puede llevar más de una hora en algunos casos, dependiendo de, claro, de qué tipo de imagen quiera obtener yo y lo que quiera visualizar. Entonces, tengamos presente muy bien esto, de que sí puedo visualizar simultáneamente los tres planos de imágenes, pero va a tener que ser otro tipo de resolución con diferentes parámetros. No es lo mismo que en la tomografía, que yo puedo visualizar en cualquier estudio los tres planos de imagen simultáneamente, sino que aquí va a depender de lo que yo configure para el estudio. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Avanza, excelente. Ok, ya son las 7. Nuevamente, y volviendo a lo de antes, no sé por qué con ustedes me atraso un poquito. Creo que con ustedes charlamos más y eso nos lleva un poquito más de la hora, ¿verdad? No sé si me regalan 5 minutos nada más, porque son las 7. Perfecto. ¿Todos están de acuerdo? No, hombre, excelente. Ok, Sí, está bien. Está bien, denme 5 minutos, perdón, se me fue el documento que tenía en pantalla. Ok, ¿ya logran ver nuevamente el documento? Sí. Sí, Excelente. mira. Entonces, fíjense muy bien aquí. La información que se puede aportar, la imagen de... Ok, IRM, fíjense muy bien aquí. Hay 3 siglas que podemos... IRM, cuando yo abro de IRM, abro de resonancia magnética. Imagen de resonancia magnética. Resonancia magnética. Ok, esas son las siglas. También se puede mencionar como MRI. Resonance. Y inclusive RM, simplemente resonancia magnética. Entonces, para que tengamos presente estas siglas, por si ustedes lo ven en algún documento, o en los que yo hice, porque en los que yo hice lo abrevio como MRI, pero identifiquen que pueden abreviar. Y a veces es más práctico abreviar, ¿verdad? Porque estar escribiendo imagen de resonancia magnética en cada párrafo que estoy haciendo, como que no, ¿verdad? Es mejor abreviarlo. Entonces, en la imagen de resonancia magnética, ¿qué podemos visualizar? Información morfológica, ¿verdad? Una resonancia de cerebro, una resonancia, por ejemplo, de estudio completo, una resonancia de una extremidad, cualquiera, ¿verdad? Estudio morfológico, visualizar órganos internos, visualizar estructuras musculoesqueléticas. A eso me refiero con morfología, lo que ustedes visualizaban en la imagen de tomografía, de cierta manera visualizaban en la imagen de tomografía, de radiografía y las demás modalidades que vimos ahorita. Está también la fisiología y funcional. Esto ya se refieren ya a aspectos fisiológicos del cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Metabolismo, actividad cerebral, movimiento de fluidos. Todo esto nos referimos con fisiología y funcionalidad. También está la espectroscopía, que esto lo que evalúa es la composición molecular del tejido, órganos o anomalías, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, para esta clase, nos vamos a dedicar exclusivamente a lo siguiente, la resonancia magnética convencional. Magnética convencional. ¿Qué es lo que va a tener la convencional? Simplemente visualizar en PD, T1 y T2. Es eso nada más. Visualizar la imagen en densidad protónica, T1 y T2. Eso es lo que me refiero con la convencional. Sí me gustaría hablar bastante de lo que es la funcional, en la resonancia magnética funcional y la espectroscópica, pero no nos queda el tiempo para la clase, no nos queda la programación, inclusive ustedes van a ver esto más en detalle ya en su momento cuando vayan a la clase de tomografía de resonancia magnética, pero aquí nos vamos a estar enfocando a esto. Resonancia magnética convencional, que nos referimos a PD, T1 y T2. Y vamos a estudiar eso y vamos a analizar muy bien esos parámetros. Va a ser muy bello lo que vamos a ver ahorita. Para finalizar, fíjense muy bien aquí. Recordemos, ¿para qué sirven los medios de contraste? Tal vez alguien nos pueda dar esa información. ¿Para qué sirven los medios de contraste? ¿Alguien que nos recuerde eso? Para resaltar las estructuras. Sí, básicamente eso, ¿verdad? Para mejorar el Para tener contraste. una mejor visualización. Ajá, exactamente. Ahora, dígame, ¿qué características tienen los medios de contraste? Los que vieron hasta ahorita.
en topografía, en frucopía e inclusive en radiografía. ¿Qué características tienen esos medios de contraste? Vamos a ver, dígame, ¿qué características deben de tener ese material, ese elemento que utiliza como material, como medio de contraste? ¿Qué características debe tener para que sea un medio de contraste factible para el estudio? Número alto atómico. Ajá, número atómico alto. Atómico alto, es decir... Buena capacidad para atenuar la radiación en general. Sí, exactamente. Alta densidad. Exactamente, eso mismo es lo que ustedes dijeron. Número atómico alto significa alta densidad. Vamos a ver, otro factor está el hecho de que, lo pongo un poquito más arriba, no tiene que tener efectos adversos en la salud del paciente, ¿verdad? Porque obviamente, si nos guiamos solo por número atómico alto y densidad alta, le tiramos plomo al paciente, ¿verdad? Le inyectamos plomo, le hacemos que tome plomo, pero obviamente el plomo tiene efectos nocivos para la salud del paciente, entonces no utilizamos el plomo, sino que utilizamos ya otro tipo de materiales. Tal vez alguien nos puede ayudar. Vamos a ver qué recuerda, qué tipo qué materiales de contraste utilizaban en la tomografía, Varios. en la frucopía. Ajá, Sulfato de bario. exactamente. O sea, Ajá. Ok, díganos qué otro. Vamos a ver. de eso está hablando, de cuáles eran. Sí, exactamente. De bario, Ajá. Gadolinio. El gadolinio, ok, fíjense muy bien. Sí, aquí está, pero en resonancia. Ya vamos a ver, el gadolinio se utiliza en resonancia. Vamos a ver por qué. Ahora fíjense muy bien aquí. ¿Qué pasa con los medios de contraste en resonancia? Ahora, a mí ya no me sirve en resonancia un medio de contraste que tenga número atómico alto, alta densidad, porque no es con rayos X que yo estoy dependiendo del estudio. Es con un imán poderoso, con un imán fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que cambiar esa idea y lo que voy a ocupar ahora es lo siguiente. Voy a copiar esto para pegar las características de los medios de contraste en la resonancia. En la imagen en la resonancia magnética. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que cambiar eso. Siempre necesito un medio de contraste que no dé efectos adversos a la salud, pero también necesito ahora un medio de contraste que tenga alta susceptibilidad magnética. Ahora, fíjense muy bien. Ahora, alta susceptibilidad magnética. Yo ya no ocupo un material con número atómico alto. Eso ya no me sirve, porque ya no es con rayos X que estoy haciendo el estudio. Necesito enfocar ahora y acoplarme a lo que se aplica en el estudio. Y lo que necesito ahora es un medio de contraste con susceptibilidad magnética alta. ¿Qué significa esto? Que interaccione muy bien con el campo magnético del equipo. Entonces, ¿cuáles pueden ser el gadolinio? El gadolinio es un buen material de contraste en resonancia porque es un material que se conoce como material paramagnético, que este tipo de material por su estructura atómica interactúa muy bien con el campo magnético del equipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros aplicamos este material de contraste, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un tumor sin medio contraste y otra imagen con el tumor con medio contraste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el medio contraste se acumula en esa región, que nosotros queremos mejorar el contraste, lo que hace es que brinda más información porque ahora esta región está interactuando mejor con el campo magnético del equipo. Entonces, esto es lo que nos va a servir, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esto. Bueno, realmente piensen muy bien de que hay veces que no les dan como la información completa. Por ejemplo, vamos a ver. Una pregunta. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí? Sí. Excelente. Lo voy a borrar. Vamos a ver. Voy a hacer una pregunta aleatoria. Y esta es una pregunta que yo a veces hago en el examen y que a veces me la responden mal. Vamos a ver. Voy a buscar vamos a ver. ¿Quién puede ser?
No, vamos a ver, Minor, dígame un nombre, Minor. Enseguida, permítame. Es que yo no quiero decir nombres porque es que a veces la gente piensa que me las agarro contra él. Ok. No sé si está conectada la compañera Génesis Espinal. Génesis Espinal. ¿Se encuentra ahí, Génesis? Sí, Ok, Génesis. Si yo le preguntase en el examen por qué se utiliza el gadolinio como medio de contraste en resonancia magnética, ¿qué me respondería? porque tiene alta susceptibilidad magnética con el equipo. Ajá, excelente. ¿Y qué más? Porque entonces yo le puedo meter el ligador de hierro al paciente. Porque no tiene, Ajá. porque no Ajá. tiene efectos adversos en la salud del Ajá, paciente. exactamente. Eso es lo que hay que responder, ¿verdad? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es que yo muchas veces he hecho esta pregunta para el examen y a veces la estudiante la responde incompleta. ¿Qué es lo que me dice? La mayoría de las respuestas que me dice es que es porque no tiene efectos adversos en la salud. Sin efecto, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, que no queremos intentarle algo al paciente que le va a hacer daño. Pero hay que responder bien la pregunta. Hay que responder también de que porque tiene alta susceptibilidad magnética con el equipo, ¿verdad? De igual manera, si me responde porque tiene buena susceptibilidad magnética con el equipo y no responde porque tiene efectos adversos en la salud, entonces están dando la respuesta incompleta. Porque si es solo por eso, yo perfectamente entonces puedo inyectarle puedo hacer que el paciente ingiera ligadores de hierro y eso eso va a funcionar como un buen material de contraste. Pero obviamente sabemos nosotros qué pasa si inyectamos hierro al paciente. Va a haber efectos nocivos para el paciente. Entonces necesitamos buscar un equilibrio en ambos, ¿verdad? Excelente, muy buena respuesta. Y vamos a llegar hasta aquí. Esto lo vamos a ver mañana. Entonces recuerden, por favor, quiero hacer un llamado a que asumamos el compromiso con estas reuniones, por favor. Yo sé que varios tienen limitantes con estas reuniones. No hay problema, usted solo me dice, el licenciado físico no pudo, no va a poder asistir a esta reunión por tal motivo, porque tuve que salir a comprar de emergencia, porque se me acabaron los datos y no tengo dinero para otra recarga, porque tengo mala señal. X motivo, ¿verdad? Pero obviamente quiero que siempre me escriba, porque si usted viene y falta sin ningún tipo de justificación, yo asumo de que usted lo que está haciendo es durmiéndose durante la clase, ¿verdad? Es decir, que se queda falta por pura comodidad, porque prefiere quedarse durmiendo y mientras sus demás compañeros están aquí en la clase, ¿verdad? Sí, es verdad que las reuniones se comparten, se graban, se comparten, pero no es porque quiero que cada quien está acostado en su cama a la hora de la clase, sino porque obviamente yo sé que tal vez hay algunos que no pueden asistir por motivos justificados, lo ven en la reunión, o hay algunos que quieren volver a ver la clase por si quieren mejorar el contenido, ¿verdad? Entonces sí, tengamos presente muy bien eso. Le hago un llamado a que tengamos el compromiso de asistir a estas reuniones porque son sumamente importantes. Aquí hablamos de cosas muy importantes, tanto para el conocimiento del tema como para la evaluación del contenido. Excelente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, Ajá. referente Bien. a eso, solo el galidonio se utiliza como medio de contraste nada más. Es el más común. Resonancia magnética. Es el más común. Es el más común, pero sí, pero no utilizan, no hay otros que no utilizan otro tipo de medio de contraste. Si cumple con los requisitos, sí. Ahorita no recuerdo otro tipo, pero ese es el más común. No recuerdo otro. Ahorita solo recuerdo ese. Pero sí es más común. Siempre y cuando recurra con los dos requisitos, ¿verdad? Pero ahorita sí creo que hay otro, no lo recuerdo el nombre, pero sí es más común el gadolinio. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Excelente. Bueno, entonces estoy por finalizar la reunión. Nos vemos mañana y recuerden que el viernes el examen y nos vemos el jueves también para un repaso de los temas del examen de la unidad 2. Listo, entonces feliz noche a todos. Feliz noche y buen provecho. Buenas Feliz noches. noche.